Y ya estamos cercanos a celebrar un nuevo día de Pentecostés, día del nacimiento de nuestra iglesia. Podríamos decir del nacimiento de nuestra misma fe. Día que celebramos cuando recordamos a Jesús, que se hace presente en el aposento alto donde estaban reunidos los discípulos junto a María Santísima. Y Jesús hace descender el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de ellos. Ese Espíritu que los anima, los fortalece, les saca el temor que ellos tenían. Por eso justamente Jesús hablaba de que debería marcharse para enviar su Espíritu sobre todos aquellos que querrían recibirlo. Y en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, el verso 19 al 23, justamente nos relata algo muy hermoso referente a este día. Y nos dice: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús, y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron a Jesús. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Pentecostés es un día de fiesta, Pentecostés es un día de gozo. Recibimos al Espíritu Santo, es la fiesta de la iglesia, nace nuestra iglesia y lo primero que el Espíritu Santo nos regala es el fuego del Espíritu Santo, porque es necesario que nosotros ardiésemos, dice en la palabra. Pentecostés es uno de los acontecimientos más extraordinarios en la historia de la iglesia. Los discípulos, dominados por el miedo, encerrados y sin saber qué hacer, reciben a Jesús, que se hace presente en sus vidas. Les da su paz, les envía y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Recordando esa fecha, nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser, toda nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que se manifiesta. Lo más lindo y lo más importante que por ahí podemos rescatar, ¿no?, de este día tan precioso de nuestra iglesia, como vos bien decías, esa presencia de Jesús en medio de los discípulos que estaban temerosos, bien asustados, podríamos decir, tenían miedo, no sabían qué hacer, pero Jesús viene a cumplir esa promesa de Dios Padre, que es depositar el Espíritu Santo de Dios sobre aquellos que creyeran en Él. Ese Espíritu que los capacita, que los anima y, como bien Jesús diría, los llevaría a la verdad perfecta. Esa verdad perfecta justamente viene a arrancar de los discípulos el temor que ellos tenían, el miedo de adentrarse en la fe en Jesús, el miedo de proclamar, porque los judíos los perseguían, los romanos los perseguían, todos en aquellos tiempos perseguían a los cristianos. Pero el Espíritu Santo de Dios los llena del amor de Dios, los llena del amor de Jesús. Y ese amor justamente hace que rompa toda barrera y arranque todo temor y los anime a ellos a proclamar la presencia de Jesús, a proclamar la palabra de Jesús, a proclamar lo que Jesús ha venido a enseñar para la conversión, para la entrega, para recibir y estar abierto a esa presencia de Dios en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios derrama los 7 sagrados dones sobre los que los claman, solo aquellos que creen en Él. Y esos dones justamente hacen la obra que Dios espera en cada uno de sus hijos.
para que a su vez sus hijos seamos capaces de proclamarlo, seamos capaces de llevarlo donde quiera que vayamos, seamos capaces de anunciarlo a tiempo y a distiempo, como siempre decimos. Jesús derrama su espíritu y se quita el temor y los llena de ese amor de Dios, ese amor que los impulsa a proclamar la buena nueva. El Espíritu Santo se derrama en nosotros, ese fuego del amor, para que amar no sea una obligación, sino una necesidad, un gusto, una elección verdaderamente libre, que seamos libres para amar. Se derrama en nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos impulse al amor, entonces ya no somos esclavos de miles de cosas que tenemos que cumplir. Somos libres porque nos brotan espontáneamente las obras que agradan al Señor. Cuando el Espíritu Santo nos ha transformado, la libertad cristiana es convertirse en esclavos de los demás, porque el Espíritu Santo nos libera de nosotros mismos para hacernos uno con el hermano y ganarlo para Cristo. Y eso es lo que la Iglesia quiere conseguir en este tiempo. El que seamos uno, que juntos caminemos, que juntos marchemos en este camino para seguir al Señor. Esa es la sinodalidad que nos pide la Iglesia, que nos pide el Papa. Fíjate que el Espíritu Santo de Dios, como bien dice la palabra, irrumpe y transforma el corazón de los discípulos y de todos aquellos que deseamos caminar con Él hoy día, volviéndolos capaces de intuir, seguir y atestiguar los caminos de Dios, para que podamos ser capaces de guiar a todo el mundo a la plena comunión con Él, en la unidad de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este Jesucristo que ha sido crucificado y que ha resucitado. Entonces, qué bueno es estar siempre con el corazón abierto, con el espíritu dócil, para que, valga la redundancia, el Espíritu de Dios pueda venir a depositarse en nosotros, instruirnos y fortalecernos y capacitarnos. Y así realmente animarnos a proclamar, así como lo hizo Pedro. Después de haber recibido el Espíritu Santo, en aquella noche de Pentecostés salió a predicar. Y en esa prédica de Pedro convirtió a más de 5,000 hombres. Convirtió en la presencia, en el amor, en la fe a Jesucristo vivo. A eso nos lleva el Espíritu Santo de Dios. A que arranquemos de nosotros el temor para plantar en nosotros el amor de Dios. Ese amor que nos empuja, nos impulsa y nos anima a proclamarlo y a vivir la fe como verdaderos hijos de Dios. Hay un momento en la renovación carismática católica que nosotros le llamamos efusión del Espíritu. Es la fuerza del Espíritu Santo que se derrama en toda la Iglesia. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo de Dios no es de todos, que solamente, muchas veces nos dijeron que era solamente la renovación carismática católica, porque nosotros supuestamente éramos el grupo del Espíritu Santo, y no. El Espíritu Santo es de toda la Iglesia, de vos, de todos. Nosotros los bautizados estamos llenos del Espíritu Santo si lo invocamos, si lo recibimos, si le abrimos las puertas de nuestro corazón. En el credo, que casi todos los días rezamos, dice: creo en el Espíritu Santo. Y nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Nosotros cada vez que tenemos que orar, porque dice en Romanos 26:8, dice que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con sonidos inefables, con gemidos inefables, cuando no sabemos orar como corresponde. Porque a veces no nos salen las palabras, a veces no sabemos cómo dirigirnos a nuestro Padre. Y el Espíritu Santo de Dios viene en nuestro auxilio. Pero para eso debe estar esa docilidad en nuestro corazón, ese deseo de encontrarnos con Él, ese deseo de hacer que ese Espíritu Santo se haga presencia viva en nosotros, así como lo hicieron los discípulos en aquel tiempo. Jesús, ¿qué le habías dicho?
vayan, manténganse unidos, manténganse en Jerusalén. Eso lo invitaba a mantenerse en oración. Y ellos hacían los, cierto, tenían de ser, así, mataron a los que tenían miedo, maten a él. Entonces se cerraban. Y ese día encerrado, ahí se presenta Jesús. Y ahí Jesús derrama su espíritu porque vio el corazón de sus discípulos y María Santísima abierto, dóciles a la presencia del Espíritu, sabiendo que al recibirlo ellos serían testigos. Y nosotros recibimos ese Espíritu Santo de Dios primeramente en el bautismo, que ya nos hace hijos de Dios, que nos hace cristianos. Después lo renovamos con la confirmación. Entonces, este Espíritu Santo de Dios no solamente debemos recibirlo en esas dos oportunidades, sino que debemos ir renovándolo todos los días de nuestra vida, fortaleciéndolo, haciendo que sea cada vez más fuerte en nosotros, para que así realmente seamos capaces de vivir ese amor que Dios quiere y siembra en cada uno de sus hijos. Y creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad. Realmente sentir la presencia del Espíritu Santo es sentir la presencia de Dios Padre y Dios Hijo, que es en la íntima relación que tienen, nos hace llegar a la plenitud, a la alegría completa, porque si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que venga, Él es todo para nosotros, nos hace comprender muchísimas cosas que no entendemos, todos los misterios, del misterio de la Santísima Trinidad, por ejemplo, y todos los misterios y los dogmas de la Iglesia. El Espíritu Santo es el Paráclito también, el intercesor, es nuestro abogado, el que nos defiende, el que nos acompaña, el que está pendiente de cada uno de nosotros. Es la misión que tiene el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo de hacernos llegar a esa fe, a esa confianza en Dios, a depositar toda nuestra confianza en Dios, a centrar nuestra mirada en Jesús, a centrar nuestros 5 sentidos pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestro encuentro, que se derrame, que nos unja, que nos levante, que nos sostenga, que nos renueve, que renueve nuestra alma, que nos haga sentir que somos sus hijos y que nos ayude a caminar este camino. Y vos recién decías el creer en las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una verdadera familia de amor. Esta familia de la Santísima Trinidad es la comunidad perfecta a la que Dios nos llama a imitar, porque justamente en ella se planifica el amor del Padre en el Hijo y del Hijo en el Espíritu de Dios, que los reúne en torno al Padre. Así también Dios quiere que de cada uno de nosotros, sus hijos, podamos vivir nuestra fe de esa manera, vivir en ese amor que Dios nos tiene, en ese amor que Dios tiene al Hijo y que realmente lo comparte con su Espíritu. También lo desea compartir con nosotros. Entonces está la situación de que cada uno de nosotros debemos tener esa apertura, ese deseo, esas ganas como tenían los discípulos junto a María Santísima, de encontrarnos plenamente con el Señor, de encontrarnos con ese Espíritu Santo prometido y que sus 7 sagrados dones puedan derramarse en nosotros y a través de ellos empezar a caminar este camino de amor, sirviendo al Señor, sirviendo a Dios, sirviendo a través de esa fortaleza, por ejemplo, que nos pueda dar como don el Espíritu Santo, a ese entendimiento de la palabra que pueda darnos para poder proclamarlo a tiempo y a destiempo en nuestros hermanos. Ese don de ciencia, ese don de santo temor, pero no es el temor de tener miedo a Dios, sino que el temor de hacer algo en nuestra vida que haga lastimar el corazón de Dios, temor de caer en el pecado. Entonces vivir siempre despierto, con la ayuda de su Espíritu, vivir despierto y luchando con nosotros mismos para ser esos hijos que Dios ha escogido y que Dios ha creado. Y el de fortaleza y sabiduría, que realmente son los dones que más anhelamos
que nos regalan la fuerza, la fortaleza para seguir caminando, para seguir haciendo las obras del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que se derrame en este nuevo Pentecostés, que nosotros podamos sentir en nuestros corazones su presencia, ese fuego que nos abraza, esa brisa suave, al amor de los amores que se hace presente una vez más en cada día de nuestras vidas, y que todos los días para vos y para mí sea un permanente Pentecostés.